Nos encontramos a las afueras de lo que fuera la fábrica de hilados y tejidos Progreso del Sur Tecuy. Donde estaba la escalera, aquí había un baño. El secretario de la Defensa Nacional, pues no sé si le compró a la empresa, aquí a la fábrica, ahora sí, como decía la señora aquella, el man que se instaló ahí. Estamos conociendo mucho, que veníamos y veíamos solamente las paredes enraizadas, pero hoy la historia está escudriñándose. ¿Aquí ponen el motor? Aquí ponen el motor. En esta parte estaban instalados los tornos. Había 3 tornos. De este lado ya estaba el torno flechero, donde se torneaban las flechas, que era un torno como de 4 metros en esta parte de aquí. Y allá estaban otros 2 tornos, un pequeñito donde hacían cosas de mucha precisión y el otro donde podían hacerse cuerdas. Así que había 3 tornos, un taladro, también movido con banda, y aquí era el taller mecánico. Entonces posteriormente se trae aquí el man por estar más cerca del taller y más cerca de acá donde estaba el banco de transformación, y se instala en este lugar. Ahí están todavía los pernos donde se atornilló el motor. Pero antes de esto estaba otro motor ahí, que era un motor antiquísimo. Estamos hablando de 1800 y pico, que cuando lo trajeron precisamente los españoles, era un Fairbanks, marca Fairbanks, de 2 cilindros, ¿sí? Los cilindros tenían aproximadamente 40 centímetros de diámetro, y comentan, porque eso no me tocó verlo visto ni verlo oído, que cuando lo echaban a andar eran las explosiones tan fuertes que se oían hasta Atoyac. ¡Paz, paz! Cuando empezaba. Ya después se estabilizaba y ya no se oía tan fuerte. Pero aquí estaba ese motor, en esas bases que están ahí, y aquí estaba un generador. En ese tiempo de 20 kilowatts era lo que movía ese motor. Posteriormente se instala el man aquí y ya se trae un generador de 150 kilowatts, mucho más grande, movido por ese motor de 6 cilindros, diésel, marca MAN, de arranque neumático, del cual yo me quedé como responsable de este motor, del buen mantenimiento, y tenía yo 3 personas a mi mando para que llegaran a tiempo por los cambios de turno. Que estuvieran listos aquí, los enseñé a echarlo a andar, a abastecer el diésel, en fin. Ahí estaba justamente de aquel lado, si ven, ahí estaba el tanque del diésel, en este murito que estaba ahí, del lado de allá. Y de ahí trajimos la tubería hasta aquí, donde está. Ese fue el famoso man, porque tiene una historia también. Este es el que con lo que se trabajaba la energía que se iba a Atoyac. A Atoyac. Después ayudó precisamente a que hubiera más energía y las turbinas pudieran abastecer a Atoyac. No este daba la energía para el alumbrado de aquí local y el del Tecuy. Y ya las turbinas pudieron trabajar las 2 con un generador más grande para surtir la energía Atoyac. Textilera, en un primer momento también se trabajó el café, el aceite y también la hidroeléctrica. También, eso fue lo último que se hizo. Pero también se hizo aceite del coco. Precisamente decía yo de que el asoleadero se hizo profesor para asolear el café. Pero tampoco, ya digo, faltó dinero y no prosperó ese negocio. Así que, pues más o menos esa es la historia de este lugar. Pues vamos a checar el canal, ¿no? Para que la ciudadanía vea de dónde venía el agua que entraban a movilizar las turbinas. Sí, cómo no. Don Víctor, es la verdad, mucho aprendizaje. Siempre que hacemos una tacita de café, se aprenden muchísimas cosas que se desconocían y el acervo cada vez se va enriqueciendo. La verdad, para mí es un honor estar con uno de los trabajadores que vinieron y que estuvieron en esa etapa de auge, en esa etapa de la fábrica, donde generó muchos empleos para pobladores no solamente de aquí del Tecuy, sino también de Atoyac de Álvarez, incluso de otros estados de la República Mexicana. Así es, señor, efectivamente, así fue, dio vida a este pueblo. Pues vamos
Ok. por muchos años. Pues ahí se ve el canal. El canal llegaba ahí, desembocaba aquí, ahí estaban las compuertas, y el agua pasaba por debajo a las turbinas. No sé si no, pero pasarse para allá está medio. Pero sí, ahí estaban las dos compuertas, aquí se ven todavía donde estaba la compuerta 1 y la 2 allá, la cual manejaba un señor nativo aquí, don Juanito le decíamos, el que movía controlaba las compuertas para que la velocidad no decayera ni tampoco subiera, tenía que ser estable, por la razón de que si bajaba de velocidad la manta no salía consistente, y si era al revés podía hasta reventar el hilo por la velocidad. Debían tener una velocidad precisa, adecuada. Sí, adecuada y estable, que no estuviera con sus altibajos, porque repercutía justamente en la manta. ¿Y es donde entraba el trabajo del señor Juan Manuel Mercado? No, había otro maestro, el maestro Arcadio Aquino, era un poblano que era el encargado de que la fábrica trabajara normalmente, de que los telares no se descompusieran, y si se descomponían, pues arreglarlos de inmediato. Él tenía que ver con esto, y yo era la cuestión mecánica, nada más. Señor Mercado, coméntenos, ¿usted qué estudió para poder reparar este tipo de turbinas? Mire, esto ya tiene muchos años. Estudié yo ingeniería de fuerza motriz y diseño, porque esto de diseño me sirvió precisamente aquí, porque los caracoles de las turbinas ya estaban tan gastados que se tenían que hacer nuevos. Entonces se hicieron de madera, la cual yo diseñé esto, para que el carpintero los hiciera y se mandaran a Fresnillo, Zacatecas, a fundir. Entonces fue uno de mis trabajos aquí de hacer los dibujos para que hicieran ¿cómo se dice? Bueno, exactamente, el carpintero los hiciera para que se mandaran fundir ahí. Aquí había fundición de un señor que se llamaba Memo Guillermo Ortega. Hizo, por ahí estaba un hornito, allá para aquel lado de allá, puso su hornito. Y abuelito de nuestro amigo licenciado Guillermo Ortega Cisneros, que le acabamos de hacer una entrevista sobre los ovnis. Él es el nieto. Es el nieto. Sí. Su abuelo trabajó aquí, era el fundidor, pero hacía cosas pequeñas, no había ni el lugar, ni el horno favorecía para hacer cosas grandes, sino que se hubieran fundido los caracoles de las turbinas, tuvieron que haber hecho fuera. Hacían granitos, poleitas y cositas de esas, pero sí se hicieron aquí. Había fundición, aunque en pequeño. Decía yo, aquí eran los telares. Nos vamos para acá. Todo eso de allá era el salón que vimos al principio, que llegaba hasta allá donde se flejaba la manta, se doblaba y se guardaba la lana, que se le llamaba de esa manera, o sea, el mismo algodón que venían a comprar para almohadas, cojines, y por ahí también venían por una cuerda que le llamaban cuenda, y hacían hamacas con esa, era blanca, puras blancas, pero hacían hamacas aquí. Una señora precisamente de este lugar hacía las hamacas. Y bien, don Víctor Manuel, miren, ahí estamos viendo unas piezas. A mí me han dicho que era donde pasaba o donde iban los cables de alta tensión que mandaba la energía a Toyac. ¿Eso es verdad? No, es imposible por este motivo, porque la energía que se mandaba a Toyac era de alta tensión. Estamos hablando de 220 kilowatts. Entonces aquí para el alumbrado eran solamente 110. Entonces pasar cables de alta tensión donde está trabajando era peligroso. Así que no es posible. Por lógica no. Los cables de alta tensión que iban a la fábrica pasaban por atrás de la fábrica, por donde está el canal, y allá salían a los postes que estaban en todo el Camino Real hasta Toyac. Okay, entonces, ¿para qué se cree que se utilizaban esas piezas? No se nota muy bien, pero posiblemente hayan sido soporte de algunas chumaceras, de las flechas que movían las máquinas que estaban aquí. Es probable. La otra que pudiera ser también soportes
para cables, pero no se ve que haya habido aisladores, porque son de metal. Entonces también era peligroso eso. No puede ser. Así que, pues por lógica, no. Oiga, don Víctor, muchas cosas que nos habían comentado, estamos viendo que no son como nos las habían contado. Pues es que la gente realmente, la mayoría de la gente desconocía todo esto, ¿verdad? En ese tiempo, pues lo que veíamos aquí, que era gente de campo, lo que más sabían era tejer y los pocos que trabajaron en los salones de hilatura. Pero qué bueno que con su experiencia, con haber vivido aquí en esta parte, después del que llega en el 56, nos está ilustrando, nos está enriqueciendo nuestro acervo cultural y por supuesto lo que se ha escrito, algunas cosas tendrán que reacomodarse, claro. Y por supuesto con toda la sana intención de que se cuente la historia como es real. Y como es, así es. Yo también pienso exactamente lo mismo. Se ha dicho mucho, ¿verdad? De esto, que hay túneles que iban a dar a las casas que utilizaban los españoles en aquel tiempo, como escondites también, cosa que es mentira. No. También se dijo que el chacuaco servía para silbar la hora de salida y de entrada de los trabajadores. Otra mentira más, no es cierto. Eso era para expulsar los gases que se generaban en una máquina que era estampador. También se ha dicho que creo que hubo como un cuerpo no enterrado cuando fue lo de la lucha de Madero. Bueno, también corrió ese rumor, no sin confirmar definitivamente, que aquí la fábrica sirvió de cuartel al ejército, se parapetó aquí. Entonces ya traían a este señor, a un militar de alto rango, ya herido, y como no pudieron hacer nada por él, aquí falleció y se sepultó en alguna parte aquí de la fábrica. Pero como está todo derruido, ya se cayeron las paredes, ya no se ve en dónde pudiera estar porque tenía hasta su epitafio aquí y hacen los restos del general fulano y fulano. Pero ahorita como está todo ya caído, lleno de tierra, de polvo y todo eso, es difícil localizar exactamente dónde está, pero sí se dice que, incluso yo mismo llegué a ver el epitafio. Bueno, don Víctor, ya estamos en el lugar donde iniciamos esta tacita de café. Y bueno, ahí estaba el letrero. Coméntanos qué características tenía ese letrero. Este arco era donde estaba el zaguán principal de la empresa. En la parte superior de esto se ve un recuadro donde estaban las letras hechas de bronce y que decía ahí Fábrica de Hilados y Tejidos Progreso del Sur, que todavía queda por ahí algo de huellas, pero las letras desaparecieron. Entonces de ahí también partía lo que le llamábamos la terraza, a donde había hamacas, donde a esta hora, por ejemplo, 7 de la noche, 6 de la tarde, pues a salir a refrescarse un poquito en las hamacas que daban precisamente al patio de aquí de la fábrica. ¿Usted vivió en esta parte? Así es, señor, tuve esa suerte como también lo dije anteriormente, veníamos por 3 meses, me quedé muchos años. El gerente de aquí, en aquel entonces, el señor Rafael Moreno, me hace la proposición de que me quedara a trabajar aquí con ellos. Necesitaba gente que tuviera algunos conocimientos, ¿no? Entonces, lo primero que hice, había 2 camionetas aquí que estaban descompuestas, que no había quien las reparara, y fue de uno de mis primeros trabajos reparar esas camionetas para que... ¿Qué marca eran esas camionetas? Studebaker, una negra y una verde, que la negra se la llevaron a México posteriormente y la otra se quedó aquí, que también no supimos qué pasó con ella. Fueron de los primeros trabajos. Otra de las cosas, pues, que viví en la parte de arriba, fui uno de los pocos que tuvo esa suerte de vivir en la Casa de Altos, esa famosa Casa de Altos, donde nada más vivían los jefes. Pero tuve esa suerte de estar ahí, vivir ahí, convivir con ellos y hasta cenar en la misma mesa. Ok, hay otras anécdotas, ya nos comentó que hizo una pieza para lo de la turbina. Pero coméntenos, hay una anécdota que creo una vez a un trabajador se le dañó su aparato auditivo. Bueno, sí, efectivamente, y por aquí llegó un señor también español,
porque ya venía de capa caída, mal económicamente, sin trabajo y demás, pero se dedicó a hacer palitos de paleta. Iba a Papanú a traer recortes de madera y aquí le dábamos permiso para sus sierritas. Este señor era sordo de nacimiento y tenía un aparatito precisamente para estar mejor, oír mejor. Pero un día tuvo la mala suerte de que se le cae al piso y al querer ver dónde quedó, él mismo lo pisa y lo hace pedazos. Era de plástico. Entonces pues ya no escuchaba y recurrió a mí y dice, oye, ¿qué puedes hacer conmigo? Y aquí, como también antes dije, había un torno pequeño donde se hacían cosas de precisión. Y pues vi cómo era y lo hice de aluminio y le sirvió. Algunos otros trabajos que también realicé aquí en la fábrica, como otra más de que el gerente me dice que había en una revista, había una máquina que quisiera tener aquí, pero estaba en el otro lado del mundo y era imposible traerla, ¿no? ¿Esa máquina para qué servía? Era un condensador de algodón, así era el nombre, condensador para algodón. Entonces dice, pues ahí está en la revista, a ver si puedes hacerlo. Claro que no lo hice exactamente como aparecía ahí, pero tuve esa suerte también de hacer esa máquina y hacer que funcionara. Donde se condensaba el algodón por medio de aire, entraba ahí en greña y él lo limpiaba y después de limpiarla, hacer lo que saliera en forma de cilíndrica, en un grosor más o menos de 3-4 pulgadas que iba directamente a las cardas. ¿Los compañeros trabajadores creyeron que usted iba a poder hacer ese aparato? Pues no, tenía yo aquí a una persona que era el encargado de la fábrica, el ingeniero Arcadio Aquino, pues que él todos los días iba y dice, señor Mercado, acuérdese de la velocidad periférica. Digo, pues déjeme hacer la máquina y después calculamos las velocidades, ¿no? Porque si era muy alto, el algodón no salía como se deseaba, como una plancha. Y si era poco, se cortaba. Tenía que salir sin parar hasta que se terminara el algodón. Pero pues tuve esa suerte también. Cosa que pues el gerente me tomó muy en cuenta y tanto fue así que me propuso quedarme aquí. Como lo dije también anteriormente, venía yo por 3 meses y me quedo más de 18 años. No lo hace exactamente como estaba en la revista, pero coméntenos cómo le hizo, qué utilizó, qué forma le dio. Bueno, todo lo que es el armazón lo hice de fierro ángulo. Y todo lo demás, como era medio cilindro, lo hice con tablitas de más o menos 2 pulgadas para darle la forma redonda. Y las poleas también se hicieron de madera, 2 rodillos que daban la vuelta encontrado para dar paso al algodón, que lo pasara por ahí. Y utilizando engranes también de los mismos que se fabricaban aquí mismo. Al final quedó. Se hizo, funcionó, pero pues no mucho tiempo porque pronto esto se dio. Estamos hablando que ya aquí en la fábrica del Ticuí se estaba haciendo ciencia y tecnología. Pues en cierta forma, pues sí. Hubo algunas otras cosas también. Cuando yo llego aquí encuentro más o menos 10 motorcitos de mochila que eran con lo que fumigaron el algodón cuando se sembró aquí en los terrenos que eran de la fábrica, que ya no se usaron y se quedaron ahí arrumbados. Entonces también el gerente me dice, oye, ¿y eso qué? Le digo, pues no sé si algunos no funcionan o sí funcionan, pero de los buenos, de los malos, arreglé los buenos y ya que estaban bien, funcionaron y también el señor Esparza se los llevó para México. Y quiere decir que en ese tiempo, en los años 50, ya había motores eléctricos para fumigar. No eran eléctricos, eran de gasolina. Unos motores pequeñitos de gasolina. Esos movían las turbinitas para poder generar aire a presión para fumigar, para que el líquido lo pudiera expulsar con presión. Muy bien. ¿Termina Ricardo Leal y se termina el trabajo? Pues sí, efectivamente, así es. Él se va, también tuvo que haber salido, incluso se dice que lo tuvieron que bajar de aquí de la Casa de Altos por medio de cables, sus cosas y todo, y ya le esperaba un taxi ahí a la orilla del río, porque también se contrapunteó aquí con algunos del personal y también hubo amenazas y dice, no, pues antes de que otra cosa pase, vámonos.
y un día muy temprano lo bajaron por cables aquí por que es la terraza de aquí, y con sus cosas, sus niñas, que tenía una niña, su esposa y todo, y se van lo llevan, el mismo personal que estaba de su parte lo lleva hasta la orilla del río, y ahí ya lo esperaba un taxi para que se fuera. Y ahí o sea, la época de Esparza se acabó. Nos comentaban también algo que se nos estaba pasando, que hicieron una especie como de ferries para pasar los carros con el algodón hacia acá, ahí para atravesar el río, porque no había puentes, bueno, era difícil pasar en pangos en ese tiempo. Entonces hacen una especie como de balsas o ferries. Una balsa. Se hizo una balsa, efectivamente, eso ya fue en época del señor Esparza, que costaba mucho pasar las pacas de algodón en pangas a este lado y de ahí en carretas para acá. Y las carretas en aquel tiempo pues cargaban unas 3, 4 pacas nada más, costaba mucho dinero y mucho tiempo. Entonces se ideó hacer una balsa, se hizo de madera, se pusieron 2 postes, uno a cada lado del río, con un cable que era lo que sostenía la balsa. Y con una palanca, igual que los pangos, subían al camión cargado de algodón y lo pasaban a este lado. Y de regreso cargaban la manta que ya estaba empacada, para regresarla y mandarla también para México. Pero sí se hizo una panga bastante grande, la movían 2 personas ahí, pero como todo, también servía ahí de dormitorio porque estaba hueca. Entonces, pues terminó cuando el primer ciclón aquí, que no recuerdo, pero fue el Viula o el Tara, no lo recuerdo bien, se llevó los postes y obviamente se llevó la balsa, que fueron a quedar allá pues, en el mismo río por San Jerónimo, por allá quedaron, y se acabó la balsa. Entonces, antes de eso, la gente pasaba en vigas hechas de palma y unos chiquihuites con piedras para soportar esos troncos de palmas. Pero también había ocasiones que la gente se caía al río, pues sin mayor, ¿verdad? Porque pues, en diciembre no traía agua al río, muy poca agua y no pasaba de un chapuzón. Se termina la producción de la fábrica. ¿Y qué sigue? ¿Fue escuela, me parece, esta parte? Bueno, hacían falta aulas en el kinder. Idearon o pidieron permiso para que en uno de los salones de aquí del frente sirviera de aula para el kinder. Hay fotografías donde hay niños con maestros, ¿verdad? Me tocó ver una fotografía. Puede ser que sí, yo no la tengo, pero es posible que sí. La maestra ahí era se apellida Gallardo, nativa de aquí del Tecuy, era la maestra que atendía ese lugar. También hubo una tienda, sirvió de bodega también para el algodón que alguna vez se trajo de México y no había dónde guardarlo y se habilitó como bodegas de los salones al frente de la fábrica. También incluso venían de México a cuidar ese algodón y exclusivamente daban el algodón necesario para una semana. El resto lo tenían cerrado con llave porque parece ser que era una financiera y se debía el algodón y estaban cuidando solamente el algodón que requerían para una semana. Se terminaba eso y otra semana. Eso ya lo hizo en el tiempo que Esparza administró la fábrica o la tuvo a su cargo. Después se acaba todo esto, la gente no está conforme y empiezan a quitar ventanas, a saquear la fábrica y todo aquello y por completo se acabó todo. Ahí se terminó todo. Y pues esto es lo que queda, lo que estamos mirando, lo que aparece ahí es todo lo que queda de ese emporio industrial que debía de estar funcionando. Desafortunadamente no es así. También se comenta que la primera capilla que se hizo, gerentes de la fábrica aportaron para que se construyera esa capilla. Sí, efectivamente, cuando se inician los trabajos para la capilla, pues solicitaban dinero para hacerla, ¿no? Y la fábrica coopera, incluso el gerente pone la primera piedra para la construcción de la capilla. Todos dicen que era mala persona y para mi juicio no. No era así porque hasta llegó a darles dinero a personas para que se casaran. Y venía gente, el señor Esparza, que no tengo, y les daba el dinero. Pero desafortunadamente él no estaba aquí todo el tiempo. Él venía nada más de vez en cuando y cuando venía le hacían unos convivios ahí en el asoleadero, que era una comida, era una fiesta.
con todos los trabajadores. ¿Algún mensaje que quiera mandarle a la niñez, a la juventud, a todo el pueblo, no solo del Ticuí, sino de toda la Costa Grande? ¿Se puede rescatar este inmueble? No lo creo. Costaría mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque lo vemos, son ruinas totalmente. Reconstruir esto costaría mucho, hacer la nueva igualmente. Entonces, pues yo creo que con la ayuda, ya sea del Instituto de Antropología, se dice que un edificio, aún siendo civil, que rebasara los 100 años, se consideraba un monumento nacional. Entonces, este es un caso. Si la gente recurriera ahí, a lo mejor les aportaban o les ayudaban, los apoyaban con dinero para que esto cuando menos fuera un museo. La Secretaría de Cultura, que hoy con un gobierno diferente, con un gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿pudiera invertirle a este inmueble? Pudiera hacerlo siempre y cuando hubiera gente entusiasta, con deseos de veras que esto progrese, que esto, si no va a ser fábrica, que sea un museo o cualquier otra utilidad que le den, pero que le dé vida al Ticuí, porque vendría mucha gente como vino en aquellos tiempos. La gente quería saber, porque esto se extendió en toda la costa y hasta en otras partes, de que existía una fábrica como existía en Europa, y mucha gente vino. Aquí había chinos, había italianos, había franceses y bueno, de varias nacionalidades que vinieron a ver esta fábrica. Tuvo una plantilla de maestros que no la tenía mismo Atoyac. De Atoyac venían los niños aquí a la escuela. Entonces hubo muchas cosas que este lugar debería ser el pueblo grande, no Atoyac, sin intención de, ¿verdad? Pero así es, y sin embargo, pues desafortunadamente no es así. El Ticuí es parte muy importante de la historia de Atoyac, y yo siempre he dicho que en esta parte, platicando con gente estudiosa, me ha dicho que esta parte del río, dice Agustín, del río hacia el Ticuí, ha estado la ingeniería. Acá del río a Atoyac han estado los profesores, los licenciados, los doctores y todo, pero del río para allá la ingeniería. Y efectivamente siempre ha sido así. El canal, la fábrica y otras cosas, la termoeléctrica. Imagínense nada más, 10 kilómetros en un canal de 3x3, 3 de ancho, 3 de fondo, en un agua con una caída, con un desnivel bastante considerable desde la presa hasta acá. ¿Qué presión traía esa agua? Para poder mover esas turbinas. Era una obra de veras fantástica, ¿verdad? Porque pensando en el río, sacar energía de hidráulica, mecánica del río, pues aquí les iba a costar, sin embargo ahí llegaba por su pie hasta las turbinas. Entonces, ingeniería. Así es. Bien, y la ingeniería fue lo que lo trajo al Ticuí. También, eso fue. Es un placer, es un gusto, la verdad. Me llevo mucho conocimiento de usted, señor Víctor, y yo y todos los amigos seguidores de Tacita de Café se llevan mucho conocimiento. Amigos, pónganos sus comentarios. Ya estamos hablando de la fábrica del Ticuí, y pónganos de qué otro tema les gustaría escuchar, conocer. Y bueno, muchas gracias, señor Víctor Manuel. Y las gracias se las debo dar yo por darme la oportunidad de dar a conocer a la gente de aquí, a los niños principalmente, a los jóvenes y a lo mejor hasta unos no tan jóvenes, que sepan lo que realmente era esta empresa. Bien, amigos de Tacita de Café, yo soy su amigo y servidor Agustín López Flores, y para mí fue un placer presentar esta tacita, y nos vemos, Dios mediante, en la próxima con una deliciosa Tacita de Café. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por darme la oportunidad.